Un abrazo, Fernando. Muchas gracias. Para mí un honor poder estar con ustedes, lamentablemente a distancia, pero ya podremos estar físicamente en su hermosa ciudad. Y me la hacen difícil porque me colocan a Jeff y después a Graham y después vengo yo. Eso es trampa. Eh, Me colocan a Sí. un monstruo de la interoperabilidad y después vengo yo. Bueno, vamos a hoy día, voy a tratar de ajustarme lo mejor que pueda el tiempo, a ver si hay preguntas mucho más entretenido. Ahí debería estar proyectando. Sí, El sí. tema que queremos tratar el día de hoy es básicamente el qué ha pasado o cuál ha sido la prueba de fuego que han pasado o que no han pasado el manejo de datos o los sistemas de información relacionados con el manejo de datos en nuestros países, básicamente en Latinoamérica, y cuál ha sido el impacto de eso en el manejo de la pandemia. Y sobre eso entonces quería explayarme unos minutos para conversar con ustedes y por compartir eventualmente las visiones que tenemos desde Chile y desde HL7 Chile en específico. Bien, voy a hablar de algunas cosas que posiblemente para muchos de ustedes son evidentes, para otros tal vez no tanto, pero la salud feliz es la salud que ustedes ven ahí, en la cual un paciente entra en un proceso, ese proceso que puede ser en cualquier prestador de salud, genera datos, genera información, que eventualmente cuando un médico en la atención de uso de datos primario necesita la información para poder hacer mejor atención del paciente, la puede usar, la condensa, la mete en la juguera y el sistema le entrega la información que se requiere, lo cual le permite al médico tener una mejor capacidad de poder trabajar con el paciente y mejorar su sistema, su proceso de salud o atención de salud, y terminamos con un paciente muy feliz. Ese es el mundo ideal, por supuesto, no es el mundo que hoy día vemos en nuestros países especialmente. Y la razón es porque efectivamente cuando uno quiere hacer eso, lo que requiere es integrar la información. Y para poder integrar la información de distintos sistemas, es como si yo quisiera que todos conversaran exactamente igual cuando fueron creados por diferentes diseñadores, por diferentes implementadores, en fin. Entonces se produce el paradigma típico del enchufe. No sé en Argentina, pero yo me acuerdo que en Chile, hasta que se normó un poco el tema de los cargadores de celular, uno llegaba a una esquina con su vehículo, se ponía la luz roja y aparecía un tipo vendiendo ahí unos ramilletes de conectores ahí en un mismo cargador para que uno pudiese tener ahí todas las posibilidades en todos lados del mundo. De hecho, a mí me pasa cuando voy a Argentina, que el enchufe que ustedes tienen es súper distinto a cualquier otro, entonces no puedo enchufar, por ejemplo, en mi computador o la obligación de comprar un adaptador. Y en salud pasa eso, como ustedes bien saben, es bien común que pasa eso, así que el mundo ideal que tenemos en la diapositiva anterior se traduce a este caso en el cual no tenemos la posibilidad de integrar la información, y si la tuviéramos, por alguna razón esa posibilidad, existe también una alta probabilidad de que esa información fuese ruidosa, no estuviese bien procesada, la fuente fuera ruidosa y por lo tanto la utilidad que le puedo sacar a ella es menor. El médico tiene menos capacidad de poder atender efectivamente al paciente y tenemos un paciente que percibe que el sistema de salud no es bueno. Nosotros aquí en Chile tenemos todavía una percepción muy negativa de nuestra salud. Un porcentaje no menor de la población siente que la atención en salud pública es deficiente. Y eso se debe también al hecho de que tenemos pocas herramientas para poder colaborar con el enfermo en el país. Existen algunas cosas que además tienden a confundir mucho más todo el escenario. Este dibujo no es mío, es un dibujo que no le puse la referencia, se me olvidó. Pero en definitiva, cuando uno escucha en general las soluciones que se entregan, muchos dicen, bueno, la solución es interoperar. Ya, pero definamos bien la interoperabilidad. Efectivamente, interoperar es una solución. Pero si yo me voy a los sistemas que operaron hoy día en la pandemia en Chile y posiblemente en otros países, en Perú también, en fin, los países que trabajaron sistemas apurados para poder tener información mínima y tomar decisiones en tiempo real, o lo más cercano al tiempo real que se pudiera, porque nunca fueron en tiempo real, todavía no son en tiempo real, integraban información, y efectivamente, si uno ve la definición de interoperabilidad, es la capacidad de dos o más sistemas de intercambiar información y procesarla. Entonces, la verdad es que un sistema que trabaja normativamente en un PPT o trabaja normativamente en un PDF en la información, estaría bajo esa definición interoperando si lo hago a una escala nacional. Pero el problema que tengo yo en realidad hoy día es que eso no me ayuda para poder tomar decisiones informadas, empoderadas en tiempo real en lo posible. Lo que yo requiero es que esa interoperabilidad empiece a dar saltos cuantitativos en su estado de madurez y en su fortaleza en cuanto a los pilares que se requieren para que sea efectiva. Y entonces ahí es donde nos caemos. Ahí es donde tenemos, por lo menos en Latinoamérica, hago la excepción, Uruguay ha avanzado harto en eso, Argentina ustedes avanzaron con su historial clínico también, han habido impronta en Chile también, pero
pero aún así nos falta, por lo menos acá y en otros países de la región, mucho avanzar en ese estado de madurez que nos permite, ojalá, abarcar el desmenuzado de la interoperabilidad en un estado de madurez tal que de verdad podamos apuntar al empoderamiento y de verdad podamos apuntar a manejar el dato lo más real posible y lo más rápido posible. Entonces, cuando la gente dice hay que interoperar, no es la solución. La pregunta es cómo vamos a interoperar. Esa es la pregunta del millón. Bueno, ya Graham describió, Jeff también, muchos han descrito seguramente durante esta jornada cuál es la ventaja de interoperar. Voy a nombrar una vez más, pero obviamente que el acceso a la información sanitaria de los pacientes es relevante el día de hoy para poder dar mejor capacidad de atención, el mejorar la capacidad de la toma de decisiones clínicas con pacientes, me refiero todavía a lo que significa el uso primario de la información, y por supuesto disminuir los errores clínicos. Basta con interoperar o con informatizar y después hacer altamente interoperable una receta médica para darnos cuenta el impacto que tiene eso, los errores que se generan en la medicación, tanto en la prescripción como en la dispensación. Por supuesto que mejora la atención en su global y por consiguiente los procesos de atención que los pacientes perciben se ven favorecidos y aumenta la visión de la calidad que tiene hoy día el sistema de atención a nivel nacional. El empoderamiento de los usuarios. Hoy día el paradigma cambió. Hace varios años que la salud tiene un concepto de paciente centrista en su debido esquema, porque de repente nos llenamos todos la boca con el paciente centrismo y nos vamos por la vertiente y la verdad que no distinguimos que para algunas cosas es súper importante ser paciente centrista, pero para otros no tanto, digamos, también hay que en su justa medida. Pero el paciente hoy día tiene que empoderarse con su salud, por supuesto que sí, y el poder hoy día integrar información y poder darle un mejor uso a esa información, lo empodera, por supuesto que sí. Y aquí ya entramos en temas un poco más interesantes. El poder usar estándares de interoperabilidad nos ayuda a avanzar en una manipulación efectiva del dato. ¿Ya? Y eso también obedece a cómo han ido evolucionando los estándares. Si yo analizo CDA ha tenido un alto grado de procesamiento del dato, pero aún así tenía alta legibilidad humana por razones obvias. Pero era un bloque conjunto. Pero si yo me voy hoy día a Fire tengo la capacidad de ir a buscar elementos particulares que yo busco dentro de un espacio de recursos necesario. Por lo tanto, el ir avanzando y progresando en cómo manejamos la información, por supuesto que me da la posibilidad de ser mucho más granular en el manejo de esta y por consiguiente aportar mucho mejor a tener indicadores que me sean útiles al momento del cual yo requiero información real ahora para tomar decisiones. Aumenta el grado de procesamiento, la escalabilidad. Siempre dejamos de lado el mercado, seguramente hay mucha gente de empresa, el poder hoy día integrar con reglas claras de cómo vamos a integrar información usando estándares, permite que el mercado hoy día tenga la pista clara y por consiguiente se abra más mercado también a la industria. Y, como ya lo dije anteriormente, capacidad del paciente sobre su salud. Generalmente los tomadores de decisión dicen la inversión, y lo dijo Graham de hecho, recién, la inversión para lograr este tipo de tecnologías con un alto grado de madurez es alta, es sumamente alta, y por lo tanto los tomadores de decisión se desaniman. Sin embargo, sí, también lo dijo Graham recién en la misma diapositiva, si uno analiza la tasa de retorno en el mediano plazo es altamente rentable. Entonces, a la larga, uno se da cuenta de que invertir en esto, si bien puede ser lento y caro en un comienzo, en la medida que lo vamos haciendo cada vez más repetitivo, se acortan los tiempos y también los recursos que hay que invertir, pero claramente se ve favorecido. Si estamos hablando del mundo público, se ve favorecida la inversión en un plazo más corto y, por supuesto, el impacto que generamos en la salud pública. Y si hablamos de la salud privada, la tasa de retorno sigue siendo también más alta al final del día. Así que conviene, pero hay que saber cómo hacerlo. Bueno, tiene muchas ventajas. Yo entiendo que estas dos frases se las robé, bueno, están robadas de Wes y de, ¿cómo se llama esto? Y creo que se las robé una diapositiva de, creo que por ahí está Diego, así que Diego, de ahí tú me cobras derecho de autor por estas dos frases. Pero que indican que en realidad hoy día integrar pensando en interoperabilidad, que es solamente una máscara, aún falta mucho para alcanzar un estado real de interoperabilidad usando estándares, es difícil. Por lo menos con los estándares antiguos, hoy día por lo menos con Fire, esto tiende a romperse un poco este paradigma, pero Wes dice, cuando tú has visto una interfaz HLZ solamente has visto una, eso quiere decir que para cada caso de uso hay que invertir de manera independiente al caso de uso que ya desarrollamos, así que la escalabilidad de interoperar no es tan grande para la industria.
Y eso es un problema, por supuesto que sí. Y lo segundo es que el arte de desarrollar interoperabilidad o de diseñar bien la interoperabilidad requiere conocimiento, pero por consiguiente, pero al mismo tiempo requiere una muy fuerte capacidad de hacer las cosas como corresponden. Porque la interoperabilidad no es una ciencia, sino que es un arte. Es un arte que en la medida que lo vamos repitiendo se va haciendo cada vez más perfecta. Y eso es importante determinar. El primer proyecto siempre es el más complejo, pero los que vienen después tienen obviamente mayor simplicidad. Y por último, para seguir un poco tirándole barro a lo que significa interoperar, que no es llegar y hacerlo, eh, cuando la presión por tener un proyecto que avance, en especial como se dio en la pandemia, teníamos necesidad de poder integrar la información y la presión para poder usar estándares eventualmente ante necesidades que son reales, urgentes, que debían ser solucionadas y que tienen además un impacto político y humano, eh, sin, sin el capital humano avanzado además que se requiere, produce este tipo de situaciones en la cual se toma un estándar y el estándar se hace con él cualquier cosa. Los capítulos de HLZ son importantes a nivel nacional y a nivel internacional porque precisamente es la responsabilidad de los capítulos el ser el garante de que el estándar se use como corresponde. Hay ejemplos incluso en Chile de cómo se toma un estándar y se hace lo que sea con ese estándar y terminamos con un híbrido extraño como el dibujo que tenemos acá de un autor porteño ya fallecido llamado Lucas, en el cual tienes cualquier cosa. Es lo que se te ocurra y por lo tanto haber usado ese estándar no te garantizó necesariamente cuando tú hagas transacciones usándolo cumplas con la interoperabilidad, no eres interoperable. Si lo haces a nivel nacional, está bien, usaste ese estándar a nivel nacional, puedes interoperar a nivel nacional, pero de ninguna forma obedece las reglas estipuladas en el estándar. Eso pasa con todos los estándares a la larga, pasó con B2 de manera grosera, con CDA también pasó bastante y con Fire también está pasando. Entonces es importante generar masa crítica suficiente para que eso se bloquee un poco y también tener capítulos locales que permitan velar y decir, oye, por aquí no va el tema con el estándar, búscate otras soluciones usando el mismo estándar. Y bueno, pensando en que lo que significa interoperar y lo que significa integrar información de manera interoperable, usando estándares de interoperabilidad y todo lo que significa llegar a ese nivel de avance, nos pegó en la pandemia. Y por lo menos en Chile y en varios países de Latinoamérica, la pandemia nos pilló recién pensando cómo debíamos integrar la información usando estándares, recién conociendo esto, a pesar de que la experiencia internacional ya está ultra repasada, pero por supuesto que siempre es complejo. Y nos pegó la pandemia de los 100 años, que esperemos que sea la de los 100 años y no venga otra pronto. Y pasó lo que pasó. Los sistemas sanitarios explotaron con mucha facilidad. En realidad el COVID no es una enfermedad altamente mortal, pero la gente muere cuando los sistemas sanitarios no son capaces de responder. Pasó en general en Latinoamérica, en todos los países que los sistemas colapsaron. Desnudó, por supuesto, diferencias sociales de manera grosera, muchas veces que no podíamos ver, que eran altamente visibles en la pandemia, y también quedaron desnudas diferencias tecnológicas entre nuestros países con las mismas realidades y dentro de los países realidades tecnológicas que uno podía suponer que no existían y que por consiguiente harían mucho más fácil el poder manejar los datos. Bueno, aquí no por un tema de honor al tiempo, dado que estamos un poco más atrasados, aquí en realidad con el mapa veríamos las estadísticas de lo que pasaba con la pandemia. El objetivo de mostrar esas estadísticas en los cuales tanto ustedes en Argentina como nosotros en Chile no estamos destacados, lamentablemente, pero no por la buena, sino que por una no muy buena, digamos, y es que se está muriendo mucha gente, que tenemos mucha cantidad de enfermos. Ustedes tienen mucha más población que Chile, pero por cantidad de habitantes nuestros indicadores son malos, son bastante malos también aquí. Y no son números, son personas que posiblemente no habrían muerto de no haber estado en la pandemia y de haber tenido posiblemente mejor capacidad de tomar decisiones cuando correspondía y como correspondía. Y una de las estrategias, todos las sabemos, que son obviamente el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el confinamiento. Eso todo, el lavado de manos. Todos sabemos esas medidas sanitarias que parecen obvias, pero en nuestros países, en Latinoamérica, que somos número uno súper desordenados, y además somos súper cariñosos, súper difícil de mantener. Yo voy a un supermercado y la distancia social no la respeta absolutamente nadie. Y el uso de la mascarilla también es bastante deficiente. La gente no lava las mascarillas, la usan debajo de la nariz, son la realidad. Pero hay otra vertiente que también era extremadamente importante tenerla súper clara y manejarla bien, que era el tema del dato. Como estrategia, el manejo del dato para
para el control adecuado de la pandemia era crucial, era importantísimo. Y entonces yo planteo la siguiente pregunta, y es si, aparte de la pandemia lamentable, en la cual hay gente enferma, hay gente que muere, hay gente que queda con secuelas por la enfermedad, también hubo una pandemia del manejo de los datos. Y aquí en Chile tuvo repercusiones terribles, desde que se acusó al gobierno de mentir con los datos, hasta que hoy día tenemos a un ministro, al ex ministro, la salida de un ministro, tenemos al ministro del presidente en tribunales porque dice que manipularon los datos, y posible, que además yo lo veo que pasó en varios lados del mundo, no solamente en Chile. Entonces yo digo, posiblemente tenemos también una pandemia de datos, nos cayó tan encima esto, nos forzó a avanzar tan rápidamente en la tecnología, por ejemplo en telemedicina, pero aún así nos quedamos con el forado, porque no podemos avanzar rápido, si es que en realidad no tenemos la capacidad humana para hacerlo, pero por sobre todo la tecnología basal para alcanzar sistemas que lograran integrar información de manera interoperable, de manera efectiva. Entonces, nos dimos cuenta que era extremadamente importante el haber tenido ya sistemas que integraran la información de manera escalable del tiempo y de forma ágil. Y eso nos cayó cuando ya era tarde, cuando ya no teníamos mucho que hacer. Países como los nuestros no son países ricos. Obviamente que había que focalizar los esfuerzos. Chile focalizó los esfuerzos en traer ventiladores mecánicos, en traer insumos, lo hizo súpermente bien. Pero obviamente esto de acá no fue lo que se puso encima de la mesa como prioridad, y eso, y hasta después, y eso tuvo un costo natural. ¿Qué dejamos de hacer por no integrar bien la información? ¿Qué nos costó, digamos? ¿Cuál fue el costo que asumimos que iba a pasar y que pasó a la larga? Número uno, la trazabilidad de exámenes de laboratorio. Chile partió con un solo centro de toma de exámenes de laboratorio, el ISP, y ese laboratorio creció rápidamente. Hoy día contamos con cerca de 90 y tantos laboratorios que toman exámenes. Pasamos de hacer aproximadamente 2.000 exámenes diarios al día de ayer 42.000 exámenes diarios. Pero los exámenes no sirven de nada si no los puedes integrar. Si tú, el examen, ojalá en tiempo real, va al paciente, se toma el examen, está el resultado, si ese resultado no viaja en tiempo real al repositorio, donde se pueden tomar la información, procesarla y levantar los indicadores que le pueden ayudar a la gente de salud pública a tomar decisiones, entonces estamos haciéndolo mal. Y si eventualmente ese volumen de exámenes tiene como resultado un informe 15 días después, estás tomando decisiones hoy día que debiste haber tomado 15 días atrás. Y por lo tanto, hay ahí una virtud que perdimos por el solo hecho de no haber integrado, por lo menos de manera muy efectiva en los primeros meses, la información de la trazabilidad de exámenes de laboratorio. El seguimiento de los pacientes. Claro, hay un tema de confidencialidad en el uso del dato, por supuesto que lo hay, pero eventualmente los pacientes no fueron seguidos como correspondía. Hoy día en Chile se hace por teléfono. Hay sistemas informáticos trabajando en eso. Se ha tratado de integrar de manera centralizada, no es muy efectivo. Nos encontramos con el hecho de que podemos hacer un seguimiento hasta el tercer o cuarto contacto. En países como Singapur, Corea, en fin, el seguimiento es hasta el 12º contacto. Por ejemplo, en el caso de Chile, si yo voy a un supermercado, a mí me piden el RUT para hacer una donación o para poder ganar puntos. ¿Ya? Si esa cajera se enfermara de COVID, o ese cajero se enfermara de COVID-19, el sistema debería poder trazar todas aquellas personas que compraron porque dejaron su RUT en esa caja en los últimos 15 días. Y eso yo habría sido contacto directo, por ejemplo. Y a eso no se hace acá porque falta integrar la información. Estadística de exceso fue un desastre que en Chile hubo una controversia tremenda, no conversaban los sistemas del registro civil con los del DEIS, con los mismos del MinSal, y por consiguiente hubo un problema ahí de cómo se integraba. Hoy día se integra la información. Determinación diagnóstica, seguimos haciendo la determinación diagnóstica por PCR, con todos los exámenes que correspondan. IgG y IgM, que sabemos que tienen diferentes visiones, digamos, son para otro uso, para otro momento de la enfermedad, pero dejamos fuera, por ejemplo, las radiografías, que arrojan con certeza si un paciente tuvo o no la patología. Mismos datos, diferentes criterios. ¿Ya? Eso fue, por lo menos hasta julio de este año, mismos datos, diferentes criterios, por no poder integrar la información de manera adecuada y tener una única fuente de información. Y por consiguiente, todo eso conduce a que el tomador de decisión no tiene empoderamiento, no está empoderado del dato, y por lo tanto, no estar empoderado del dato, toma decisiones que no necesariamente van a ser las más eficientes o las más efectivas. Y ese problema se generó en general en toda Latinoamérica. Si no has planificado y invertido bien en los sistemas de información usando estándares de interoperabilidad con lo que correspondía, habríamos tenido que avanzar fuertemente
en levantar los pilares estratégicos para poder integrar. La capa de interoperabilidad del uso de los estándares que tanto hablamos, y que posiblemente aquí hemos hablado harto, son en realidad la capa de arriba, es una de las capas. Yo no saco nada con declarar un estándar y usarlo, si es que efectivamente debajo de ese estándar no están los pilares nacionales o organizacionales que permiten hacer uso efectivo para el intercambio de la información. Les pongo un ejemplo. Si yo hago receta electrónica usando Fire el día de hoy, perfecto, la voy a poder intercambiar. Pero en salud el intercambio del dato no es suficiente. Lo necesito usar ese dato. ¿Y qué terminología voy a consumir? Si no levanto un pilar terminológico, obviamente que por mucho que yo trance en Fire el mejor nivel, con las mejores APIs, estoy cojo. Y si, por ejemplo, no tengo un identificador de pacientes de manera tal que me permite determinar que el paciente que está solicitando la receta, la dispensación, es efectivamente aquel que le dieron la receta, entonces también tengo un pilar cojo. Y si yo no sé si el prescriptor es un prescriptor válido, también tengo un pilar cojo. Entonces, integrar información de manera interoperable es mucho más allá que el uso del estándar. Tendríamos que haber pensado en todo eso. Y eso es tiempo, y es dinero, y es gestión, y es planificación. Pero por sobre todo en este caso, el haber integrado de manera interoperable nos daba transparencia. Permitía que cuando alguien cuestionara las decisiones tomadas o el dato mostrado, uno podría hacer la trazabilidad de toda la información y decir, yo no estoy diciendo, esto fue lo que teníamos como información y la tomé en responsabilidad porque la logramos integrar usando herramientas como correspondían. Y eso falló en muchos países en los cuales se cuestionó el manejo del dato. Qué fácil hubiera sido si hubiéramos contado con terminologías bien asentadas, hay que trabajar, hay que avanzar en general en nuestros países, eso está bastante cojo, en sistemas de identificación de prestadores, de pacientes y otros más, en determinar el estándar. Hoy día los capítulos HL7 Internacional dice usted va a generar nuevos sistemas usando estándares de información de HL7, use FHIR. Y nosotros como HL7 en Chile obviamente tomamos eso y lo ponemos encima de la mesa, pero eventualmente hay situaciones en las cuales no es posible. ¿Ya? La mitad de los LIS en Chile usa B2. ¿No? Y por lo tanto, si tú quieres integrar rápido, tienes que irte al B2. Posiblemente mapear a Fire, pero tienes que irte por B2 al principio. Es importante para los capítulos que existen en Latinoamérica y ojalá que sigan creciendo, el comenzar a pensar en generar un core nacional basado en perfiles para integrar información. Hay que generar el recurso paciente en caso de Fire. Hoy día está la existencia de IPS, Argentina usó IPS para su sistema de registro histórico nacional. Hay hoy día herramientas que permiten avanzar mucho más rápido, pero es importante poner como norte en el corto plazo avanzar a que cada país tenga un core, de manera tal que cuando hagamos algo no rehagamos la rueda, sino que simplemente usemos lo que está y sobre eso trabajemos. Una base mínima para avanzar. Y generar las instancias de espacio de trabajo. Somos pocos, en Chile somos mucho menos que ustedes, somos pocos, somos los mismos y por consiguiente hay que aunar esfuerzos para sumar y no para restar o dividir. Todo lo anterior, y está puesto acá, tiene una debilidad, porque lo puedo decir cualquier persona que se sienta experto, pero todo eso obedece a contar con una política estructurada, que cuente con recursos definidos, como lo ha hecho, por ejemplo, Perú en su última planificación, como lo hicieron ustedes, como lo hizo Uruguay, qué sé yo. Tiene que haber una política estructurada con recursos, con objetivos estratégicos muy bien definidos, y por consiguiente, para que eso pase, se requiere que el tomador de decisión tome conciencia de la importancia de esto, de por qué levantar un terminológico y no decir, no, como esto no es importante, no lo voy a financiar. El que tomen conciencia, hay que también evangelizar al nivel del tomador de decisión. Para cerrar algunos, estoy casi en la hora, para cerrar algunos elementos, o por lo menos algunos escenarios que se detectaron a nivel internacional de cómo los sistemas de información se pusieron a prueba con el COVID. Por ejemplo, esto fue en Estados Unidos, ¿no es cierto? Desde problemas detectados, usabilidad y funcionalidad. Creo que alguien por ahí, creo que mismo Jeff, habló de usabilidad y funcionalidad. Desastre, interoperabilidad, los mismos norteamericanos lo dicen. Resiliencia, ataques cibernéticos. Eso pasó también. Esto fue Estados Unidos, la ONC declara los problemas detectados durante la pandemia para el manejo del dato. Estados Unidos carece de tecnología de interoperabilidad para sortear COVID-19. Lo dice la ONC en Estados Unidos. Aún no hay tecnología suficiente. Los registros clínicos electrónicos no deben ser solo data clínica. Los coreanos lo demostraron. Ya había data de seguimiento. Carencia de una red nacional. Falta inclusión más potente de la telemedicina.
Esto fue Italia, problemas detectados, cuidado al paciente a distancia, mejor inclusión de telemedicina en los procesos de atención. Integración de data de pacientes no hospitalizados, de nuevo interoperabilidad. Problemas de integración, de nuevo con la misma historia. Esto creo que fue en general, en todo el mundo, falta coherencia en la unidad del sistema de información, falta integración de datos de fuentes más allá del dato de atención, seguimos con problemas de integración, seguimos con el tema de la madurez en interoperar, problemas de integración de datos de seguimiento y problemas legales, por supuesto que sí. Si vamos a poner nuevas tecnologías, el tema legal tiene que ir acompañando a las nuevas tecnologías. O si no, tenemos después un tremendo problema que aquí por lo menos se ha generado ya en más de una ocasión. Bien, eso quería contarles, creo que calcé justo con la hora, me sonaron como 5 minutos, así que les quería contar esa historia, decirles que en Chile por lo menos estamos tratando de avanzar en eso, y es sumamente importante, dado que las realidades que tenemos en cada país se comparten, las mismas a la larga, el poder generar estos espacios de vinculación. ¿Ya? Y ahí agradezco, bueno, la iniciativa de Fernando y toda la gente que organiza acá, pero también las iniciativas que se están levantando a nivel de HL7 con el objetivo de formar una red latinoamericana y del Caribe que permita emparejar la cancha, avanzar todos juntos y poner en coherencia a los gobiernos, a los estados en esta materia. Y ya nos dimos cuenta que era de extrema importancia. Muchas gracias.